Un cartel con su foto colgaba cerca de una enorme tienda de cosméticos. Las chicas jóvenes, al mirarla, deseaban poder ser como esa hermosa mujer. El anuncio decía que ciertos tipos de productos se lanzaban bajo la marca de esta actriz. Decía que ese era exactamente el maquillaje que ella usaba todos los días. Las chicas de secundaria soñaban con comprar cosméticos de esa marca porque querían parecerse a una verdadera actriz. Notaron que había un lápiz labial de la actriz Yeo Gun en el estante. Pensaron que ese color era realmente el mejor. Pero una de las chicas no entendía por qué todas hacían tanto alboroto por ese lápiz labial. Las demás se sorprendieron. ¿No lo sabía? Ese lápiz labial se agotó justo después de que Yeo Gun promocionara la marca. El color era realmente hermoso, así que una de las chicas lo probó y preguntó si se veía como Yeo Gun con ese lápiz labial. Yeo Gun había filmado recientemente una nueva película, que probablemente se estrenaría pronto. Como el lápiz labial era tan bueno, decidieron comprarlo, especialmente porque la cantidad era limitada. Mientras tanto, solo hoy, en un programa de televisión, tenían como invitada a la actriz más encantadora de nuestro tiempo. Finalmente tenía tiempo para abrirse y hablar con honestidad sobre la vida de una verdadera estrella. Yeo Gun era una de las actrices más populares del país y también una verdadera estrella del espectáculo. Saludó a todos con calidez, feliz de conocer al presentador y a los espectadores. El presentador preguntó si la señorita Gun sabía que la gente la llamaba la mejor actriz. Ella estaba agradecida por eso y pensaba que era porque había estado actuando desde la infancia. Ya habían pasado 15 años desde su debut y ahora era una superestrella, admirada por su increíble talento e influencia. El presentador pensó que tanta popularidad masiva podía ser difícil de manejar. Siempre la había admirado y quería saber el secreto detrás de su éxito. De niña siempre interpretaba el mismo tipo de papel, una chica solitaria, pero se dio cuenta de que quería ser más que una cara bonita. Quería demostrar que era una verdadera actriz. Así que cuando creció un poco, inmediatamente comenzó a experimentar. Se retó a sí misma probando papeles que nunca se había atrevido a tomar antes. Por suerte, a la gente le encantó y alabó sus transformaciones en diferentes personajes. El presentador dijo que Yeo Gun se había demostrado no solo en la pantalla, sino también como el rostro de grandes marcas de cosméticos. Para él no había nada que esta actriz no pudiera hacer. Podría parecer que quería intentarlo todo, y Yeo Gun confirmó que él tenía absolutamente razón. Aunque, para ser sincera, nunca pensó que sería capaz de actuar en un teatro de variedades. El presentador se sorprendió de que una actriz de su nivel alguna vez hubiera dudado de sí misma. Fue un poco desafiante para ella, pero si decidía hacerlo, sería una verdadera prueba de sus habilidades. Cuando Yeo Gun dijo eso, el presentador se volvió aún más curioso por verla actuar en un programa de variedades. Aunque la chica estaba agotada, había trabajado duro y se sentía orgullosa de sí misma. Estaba exhausta por las grabaciones diarias y se preguntaba si aún había más proyectos planeados para ese día. Su asistente quería decirle algo, pero no sabía cómo. Entendía que probablemente no le gustaría. La actriz se puso alerta. Sabía que si el hombre dudaba, normalmente significaba algo desagradable. Aún así, se tranquilizó, lista para escuchar lo que él tuviera que decir. Esperó atentamente las malas noticias. Cuando oyó que se trataba de un programa de variedades, se sorprendió. No sabía qué esperar. Realmente se trataba de un programa de variedades. Le estaban ofreciendo un papel allí. Sabiendo que nunca había hecho algo así antes, lo sugerían como una oportunidad para perfeccionar sus habilidades de actuación. Yeo Gun quería estar segura. ¿Realmente quería decir que ella participaría en un programa de variedades? El hombre preguntó si conocía al productor Jung, el que dirigía un nuevo programa llamado El Especial de los Mejores Amigos para Siempre.
La actriz estaba furiosa porque le había dicho a su CEO que no quería hacer programas de variedades, pero sabía que él era cercano al señor Young, así que así ocurrió. El asistente intentó calmar a la señorita Gunn, asegurándole que todo estaría bien. Tal vez ni siquiera se sentiría como un verdadero programa de variedades. También pensaba que podría ser su oportunidad de mostrar un nuevo lado de sí misma al público. Al principio Yeo Go-eun solo estaba cansada, pero después de escuchar semejante noticia impactante, también estaba enojada. El hombre no quería molestarla, así que se disculpó por traer malas noticias. La actriz sabía que no era culpa de él. El CEO ya había decidido, así que tendría que participar de todos modos. Después de calmarse un poco, quiso saber quién sería su mejor amigo en el programa. El hombre preguntó si realmente quería saberlo, porque su respuesta probablemente no la agradaría. La actriz lo presionó para obtener una respuesta, pero él no quería herirla otra vez, sabiendo que esa persona era alguien que ella realmente detestaba. Su compañero en el programa de variedades sería nada menos que Seo Beomi, y su nombre ya había sido confirmado oficialmente. Yeo Go-eun no podía creerlo cuando el asistente dijo ese nombre. ¿De verdad no había nadie mejor que pudieran haber elegido? Exteriormente era guapo y muy popular, pero conociendo su personalidad, se dio cuenta de que trabajar con él sería difícil. Había visto su última sesión de fotos y podía notar que estaba orgulloso de su apariencia y siempre quería ser el mejor. Su arrogancia y actitud despectiva hacia los demás eran inaceptables para ella. Creía que ningún hombre debía actuar así. Todavía no podía creer que tendría que estar emparejada con ese mismo Seo Beomi, alguien a quien había evitado hasta ahora. El set de filmación ya estaba lleno de miembros del personal y fanáticos comunes, todos esperando que comenzara la grabación. Cuando notaron que Yeo Go-eun finalmente había llegado, todos estaban emocionados de verla. Después de todo, no todos los días se puede conocer a una actriz de su nivel y realmente hablar con ella. Tan pronto como salió de su coche, sus fans vitorearon fuertemente, gritando su amor y admiración por su trabajo. Todos notaron lo impresionante que era. Aún más hermosa en la vida real que en la televisión. Los guardias de seguridad intentaron calmar a la multitud, recordándoles que no podían pasar la barrera. La actriz le preguntó a Sunbae cómo estaba. La mujer sonrió, feliz de ver a Yeo Go-eun, y dijo que se veía hermosa como siempre. Por cierto, la mujer había leído un artículo sobre ella esa mañana. No se dio cuenta de que las dos se suponía que fueran mejores amigas. La actriz parecía genuinamente sorprendida, y Sunbae definitivamente lo notó. Ella comentó que no había necesidad de fingir que no sabía nada. Prometió ver su programa una vez que se emitiera. Yeo Go-eun no tenía absolutamente idea de qué artículo hablaba la mujer, así que se volvió hacia el asistente y le preguntó qué estaba pasando. Con manos temblorosas, el hombre intentó encontrar el artículo en su teléfono para mostrárselo a Yeo Go-eun. Aparentemente, el CEO había ido más lejos y permitió que la prensa publicara toda una serie de artículos. Pero ¿por qué ella no había oído nada ni siquiera sospechado algo? Todo lo que estaba escrito en esos artículos fue un shock total para ella. Mientras tanto, fotógrafos de primer nivel trabajaban en la sesión de fotos de Seo Beomi. Tenían que ser altamente capacitados y extremadamente creativos. El hombre no soportaba la falta de profesionalismo, así que todos tenían que rendir perfectamente. El fotógrafo tomó montones de fotos. Todo tenía que ser impecable. Así que Beomi actuó como un verdadero profesional. A veces incluso elegía las poses él mismo porque quería verse perfecto. Foto tras foto la sesión continuó durante horas, a veces ocupando todo el día. Todos seguían elogiando lo bien que se veía e insistían en que Beomi Sunbae no debía sobrecargarse. Sugerían tomar un breve descanso. Pero sin descanso, el ruido constante de la gente charlando y riendo a su alrededor empezó a ponerlo nervioso. Algunos hacían clic ruidosamente,
Otros hablaban y reían. Era insoportable para él. De repente todos guardaron silencio al escuchar un fuerte estruendo desde el set. Todos se giraron para ver qué había pasado. Vieron a Seo Beomi tirando los accesorios al suelo, claramente irritado. Era obvio que estaba agotado, pero aún así no podía controlar su temperamento, mostrando su arrogancia y sentido de superioridad. El equipo intentó calmar las cosas, pero él ignoró a todos. Después de todo, se consideraba una gran estrella. ¿De verdad esperaban que trabajara en tal ambiente como Ampese, con un cuerpo precioso como el suyo? Ni siquiera podía concentrarse. Volviéndose hacia su director, Seo Beomi sugirió tomar un descanso, y juzgando por su humor, el director aceptó. Honestamente, no era broma. Seo Beomi mismo era el centro de todo. Toda la atmósfera de la sesión dependía de él. Algunas personas incluso le tenían un poco de miedo, cuidando no decir nada que pudiera provocar otro estallido. Uno de los miembros del personal corrió hacia Seo Beomi con noticias que seguramente lo sorprenderían, aunque con él se podía esperar cualquier tipo de reacción. Viendo lo irritado que estaba Seo Beomi, el chico dudó. Tal vez no era el mejor momento para decírselo. Pero si Beomi se enteraba al final, solo empeoraría las cosas, así que decidió hablar de inmediato. Se inclinó y le susurró algo al oído. Beomi escuchó atentamente, luego preguntó si estaba absolutamente seguro de lo que había dicho. La información estaba confirmada al 100%. El chico dijo que Beomi no debía rechazarlo, bajo ninguna circunstancia. Seo Beomi se quedó en silencio, profundamente pensativo. Necesitaba tiempo para reflexionar. Después de todo, Yeo Go-eun y él juntos, eso sería un dúo increíble. Ya se podía imaginar cómo sería, pero si tenía que suceder, no podía decir que no. Yeo Go-eun era una actriz de primer nivel y la belleza número 1 de la nación. Este programa estaba destinado a convertirse en un gran éxito. Sonrió, dándose cuenta de lo entretenido que sonaba todo. Tal vez esto era exactamente la emoción que le faltaba a su vida. Pronto los medios se inundaron de historias y promociones sobre Yeo Go-eun y Seo Beomi, celebrando su increíble amistad. En las fotos que Evans parecían genuinamente felices, como verdaderos amigos. ¿Pero qué significaba todo eso y por qué recién se enteraban ahora? Yeo Go-eun estaba sorprendida y furiosa. Encontraba estos cambios repentinos en su vida completamente inaceptables. Ya tenía suficiente fama y trabajo. No necesitaba ayuda de él. Después de revisar las fotos en línea, la actriz se volvió hacia el asistente y le dijo directamente que no tenía intención de participar en esto. Pero entonces notó que alguien llegaba al set. Era él, Seo Beomi mismo, con quien tendría que hacer pareja en el programa. Realmente era él, vestido impecablemente como siempre, actuando como si hubiera descendido directamente del cielo, y todos debieran inclinarse. Mientras hablaba con sus managers sobre los detalles del programa, Seo Beomi notó que Yeo Go-eun ya estaba en el set. Cuando la miró, sonrió cálidamente, fingiendo estar encantado de verla. Levantando la mano en saludo, le hizo un gesto, pero juzgando por su expresión, claramente no estaba feliz de verlo. Ella no podía entender su comportamiento. Era imposible saber cuáles eran sus verdaderos sentimientos hacia ella. Todos a su alrededor susurraban, pensando que realmente debían ser mejores amigos. Parecían tan felices saludándose. Yeo Go-eun no podía entender por qué él había venido hasta el set. ¿Cuál era el propósito? Aún así, al darse cuenta de que tanta gente, especialmente fans, los observaba, forzó una sonrisa y los saludó de vuelta. El hombre dijo que en realidad estaba filmando cerca. Pensó que sería grosero irse sin saludar a su mejor amiga, especialmente estando tan cerca. Ella sonrió educadamente y le dijo que realmente no tenía que hacerlo. Entonces él preguntó si había visto los titulares. Estaba por todo internet que los dos eran mejores amigos.
Honestamente, si no fuera por esos artículos, nadie habría imaginado que eran mejores amigos. Habría sido mucho mejor si nadie se hubiera enterado jamás. Desde la distancia, en realidad parecían verdaderos amigos, charlando dulcemente como si nada estuviera mal. La verdad era que a él le encantaba cómo habían resultado las cosas. Ahora tendrían una razón para verse siempre que quisieran. Yeo-gon no podía entender de qué hablaba. ¿Significaba eso que tendría que verlo a menudo? Eso era lo último que quería. Decidió poner fin a la confusión y dejar su posición absolutamente clara. Agarrándolo por la corbata, lo acercó, fingiendo estar encantada de verlo para las cámaras, y le susurró algo muy serio. Todos alrededor pensaron que era solo una charla amistosa. Sonrieron diciendo lo lindos que se veían juntos, incluso cuando solo hablaban. Pero Yeo-geon estaba segura de que él no entendió el mensaje. Esto era puramente negocio. No tenía intención de ser su amiga. Nunca lo fue, nunca lo sería, ni ahora, ni nunca. Él tampoco intentaba exactamente ser su amigo, pero al menos fingía que le agradaba y no daba al público ninguna razón para dudar de su amistad. Él entendía perfectamente cuál era su postura y no se molestaba en discutir. Aún así, tendrían que seguir fingiendo que se adoraban. De cualquier manera, no tenía planes de convertirse en su amigo. Ella tendría que soportar su actitud arrogante. Él no iba a cambiar por nadie. Su toque le hacía estremecer la piel. Su mirada aguda y cautelosa lo decía todo. Podía alejarse de este proyecto en cualquier momento. Cuando él rozó su mano contra su rostro, ella ni siquiera lo notó, pero sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Su tenso intercambio fue interrumpido por un hombre que saludó a Seo Beomi con entusiasmo, sorprendido de verlo en el set. Al notar al director, Yeo-gon sonrió radiante. Seo Beomi también lo saludó cortésmente, feliz de finalmente conocerlo. El director bromeó diciendo que gracias a Gon-uni por fin se habían conocido en persona. Difícil de creer que estos dos fueran tan buenos amigos. Incluso desde lejos parecían llevarse perfectamente. Seo Beomi confirmó que tenían un vínculo muy fuerte. Yeo-geon ya se estaba irritando con este hombre, así que cuando dijo que debía irse a su rodaje, ella esperaba que se apresurara y se fuera. Justo cuando pensaba que se había ido, de repente la atrajo hacia sí, tomándola completamente desprevenida. Sonriendo, apoyó sus manos en sus hombros y pidió a todos que cuidaran bien de su pequeña Gon. Ella no podía creerlo. ¿La estaba burlando, todo porque no quería fingir ser su amiga en la vida real? Beomi sonrió dulcemente y dijo que a partir de ahora quería que actuaran como si se llevaran perfectamente. El complejo de oficinas estaba ubicado justo en el corazón de la ciudad, rodeado de imponentes rascacielos, y la actriz se dirigía directamente allí. El productor Jung estaba en su oficina como de costumbre, ocupado con asuntos importantes, manejando todo por teléfono. Aseguraba a alguien en la llamada que se encargaría de ello. Después de todo, él era el CEO de Namu Entertainment, Lee Wee-young. Ahora, lo único que quedaba era empezar de nuevo desde el principio, y tenía más que suficiente fuerza para hacerlo. Cuando Yeo-gon entró en la oficina del productor y accidentalmente escuchó su conversación, no pudo entender lo que quería decir. Tan pronto como el productor notó a la actriz de pie en su oficina, sus ojos se volvieron sospechosos. Terminó rápidamente la llamada, prometiendo devolverla más tarde. Invitó a Gon a entrar y sentarse, preguntando por qué había aparecido sin cita. Ella ya le había dicho antes que no tenía deseos de participar en programas como este. Ella quería saber por qué se habían publicado esos artículos. Apenas se había enterado esa misma mañana. El productor le pidió que se calmara para poder explicarlo todo. Le ofreció un asiento, sugiriendo que hablaran tranquilamente. Luego le preguntó qué tipo de té prefería. Acababa de comprar un buen té de hierbas con un aroma agradable, pero eso solo la molestó más.
se dio cuenta de que él estaba cambiando deliberadamente de tema. Yeo Go-eun dijo directamente que no iba a unirse al programa The Best Friends Forever Special, y mucho menos con Seo Beomi. De todas las personas, ¿por qué tenían que elegirlo a él? El productor pensó que era una idea perfecta. Este programa llevaría las cosas al siguiente nivel. Su popularidad se dispararía y las ganancias serían enormes. Admitió que debía disculparse por publicar esos artículos sin su consentimiento, pero creía que tenía una razón bastante sólida para hacerlo. Yeo Go-eun sabía bien que le debía mucho al productor Jung. Estaba regresando al trabajo por primera vez en mucho tiempo, y él quería ayudarla. Así que cuando ella le pidió que la dejara a ella y a Beomi unirse al programa, simplemente no pudo decir que no. ¿Quiénes eran Seo Beomi y Yeo Go-eun? Eran las estrellas principales de Namu Entertainment, una compañía que solo trabajaba con lo mejor de lo mejor. No se podía negar que ambos habían trabajado duro para lograr su éxito, pero para ser completamente honestos, había algunas complicaciones. Su compañía había jugado un papel importante en sus carreras, ofreciendo apoyo constante. Aún así, Yeo Go-eun no podía evitar preguntarse, ¿estaba abusando de su autoridad? Él afirmaba que no estaba abusando de nada, solo les daba una gran oportunidad de devolver algo a todos los que habían trabajado duro por su éxito. Además, Beomi no era tan malo como la gente decía. Yeo Go no pensaba que valiera la pena seguir escuchando. De cualquier manera, esperaba que el CEO entendiera que no tenía intención de unirse al programa. Decidió terminar la conversación y salir de su oficina. Recordaría este incidente cuando llegara el momento de firmar su próximo contrato. Pero Lee Wi-jong intentó influir en su decisión. Después de todo, la mitad de su carrera dependía de él. Le pidió que esperara solo un minuto más. Aún no había terminado. Todavía tenía algunos argumentos que podrían hacerla cambiar de opinión. Mencionó un proyecto secreto, algo que inmediatamente llamó la atención de Yeo Gon. Ella sabía exactamente a qué se refería. Recordaba toda la historia detrás de ese proyecto secreto. Una vez le había traído un guión diciendo que quería intentar algo nuevo y diferente. Todo había estado listo, pero el CEO lo rechazó diciendo que no encajaba en su agenda y no tenía valor de mercado. Eso era cierto, admitió, pero desde entonces había cambiado de opinión. Ahora le estaba dando permiso para participar en este programa. Yeo Go-eun estaba sorprendida de lo rápido que cambiaba sus decisiones, pero no podía imaginar qué quería a cambio. El CEO insistió en que debía participar en el programa The BFF Special y tenía que ser con Seo Beomi. Esa era su única condición. Yeo Gon enfrentaba una decisión difícil y tenía que tomarla rápido. Salió de la oficina del CEO de muy mal humor. Miró cuidadosamente el guión del proyecto secreto, decidida a revisar cada término del contrato. Caminaba sin notar nada a su alrededor, sosteniendo los papeles cerca, con los ojos fijos en ellos. Ni siquiera notó el obstáculo justo frente a ella, Seo Beomi, que también había venido a reunirse con el CEO. Sonriendo, el hombre la saludó, llamándola su mejor amiga. ¿Era el destino que seguía juntándolos así? Ella estaba atónita de ver a Seo Beomi allí. ¿Había estado parado fuera de la puerta escuchando su conversación con el CEO? Él no parecía entender lo que ella insinuaba. Pero no necesitaba preocuparse. Él bromeó diciendo que este edificio tenía un excelente aislamiento acústico. ¿Por qué estaba Yeo Go-eun tan nerviosa y qué estaba discutiendo en secreto con Lee Wi-jong que él no debía escuchar? Él tenía algunas suposiciones. Tal vez ella estaba viendo al CEO o algo así. A Yeo Gon no le gustaban en absoluto ese tipo de suposiciones. Pero no importaba, hablar con él era inútil de todos modos. Aún así, Seo Beomi parecía un poco herido. ¿Acaso ella no quería saber por qué estaba allí? Ella no disfrutaba de este encuentro accidental, pero la curiosidad pudo más.
¿Por qué exactamente Seo Beomi se reunía con el CEO? Sin embargo, por orgullo e irritación, no quiso esperar una explicación. Le soltó que no le interesaba en absoluto y que no debía preocuparse por ella. Recordó las palabras del CEO, que Seo Beomi no era tan malo como la gente decía, pero para ella era incluso peor. Para Yeo Goen, este hombre era la peor persona que había conocido. Hablar con él era imposible. Su arrogancia la volvía loca. Después de su conversación, el CEO se veía incómodo. Se hundió en el sofá, finalmente capaz de exhalar un poco. Cuando la puerta de la oficina se abrió de nuevo, pensó que Goen había regresado porque había olvidado algo. Pero al ver entrar a Seo Beomi, suspiró aliviado. Beomi notó al instante que el CEO parecía algo nervioso. «No es nada serio», dijo el CEO con una ligera sonrisa. Invitó al joven a sentarse cómodamente y mencionó casualmente que Goeun acababa de salir de su oficina. Beomi ya lo sabía. Las había encontrado en el pasillo y claramente no había estado feliz de verlo. El CEO notó que Beomi parecía extrañamente inquieto. Sabía que siempre que el hombre estaba alegre, normalmente algo andaba mal. Así que preguntó, solo para estar seguro: «No causaste más problemas, ¿verdad? No me gustaría que nuestros planes para el programa se vinieran abajo». Seo Beomi lo encontró absolutamente gracioso. Pensó que el director estaba bromeando. El único que causaba problemas era él. Quiero decir, ¿qué tipo de compañía trata así a sus actores? Lee Wee-young intentó explicar la situación de alguna manera, pero no encontró las palabras correctas, solo murmurando entre dientes. Buscaba argumentos para demostrar que su colaboración había sido exitosa y había traído grandes resultados para todos. Creía que los había tratado realmente bien. ¿Cómo podían no estar de acuerdo? Si Seo Beomi también se negaba a unirse al programa, estarían en serios problemas. Pero Seo Beomi en realidad quería participar. Tenía curiosidad por ver cómo se desarrollarían las cosas, aunque a cambio de su acuerdo también quería algo. Primero, el CEO tenía que asegurarse de que Yeo Goun misma apareciera en el programa, nadie más. Segundo, se lo diría más tarde, una vez confirmada la participación de Yeo Goeun y firmados los contratos. El día había estado lleno de emociones, tanto buenas como malas, y finalmente era hora de ir a casa. Yeo Goun le dijo a su asistente que habían hecho un gran trabajo hoy. Él le recordó que no olvidara descansar adecuadamente. Al salir del ascensor, Yeo Goeun revisó cuidadosamente todo del mensaje secreto. No quería perderse ni un solo detalle. Entonces algo llamó su atención, algo que simplemente no debería haber estado allí. Era extraño. A sus pies había un sobre que parecía inusual. No podía entender cómo había terminado en la puerta de su apartamento. Se agachó para recogerlo. La curiosidad pudo más, preguntándose qué podría haber dentro. No tenía marcas especiales, solo una nota simple: «Querida señorita Yeo Goeun». Supuso que podría haber sido de un fan, lo cual no era raro, pero algo en ello se sentía extraño. Había sido muy cuidadosa en mantener su dirección privada para evitar que los fans se reunieran cerca. Entonces, ¿cómo podían saber dónde vivía? Un escalofrío recorrió su espalda. El miedo la golpeó con fuerza. Soltó la carta al suelo. Podría haber habido cualquier cosa dentro. Cuando el sobre golpeó el suelo, decenas de pequeños pedazos de papel se derramaron. Parecían fotografías. Las manos de Yeo Goun comenzaron a temblar. Puro miedo, pero aún así no pudo resistirse a mirar más de cerca las fotos. Lo que vio fue horrorizante. Una mujer en lencería, editada con Photoshop para parecer exactamente como ella. Yeo Goun no se veía en su mejor momento esa mañana. Sabía que hoy era su primer día de rodaje para el programa The BFF Special. El asistente lo notó e intentó animarla antes de la filmación. Le dijo que no se preocupara. Nada malo pasaría mientras no reaccionara a sus bromas o burlas.
La chica subió al coche y permaneció en silencio casi la mitad del trayecto, perdida en pensamientos sobre algo importante que no podía contarle a nadie. El hombre le preguntó qué pasaba, notando lo decaída que se veía. Le recordó que siempre podía confiar en él y compartir lo que la preocupaba. Yeo-gon quería contarle todo con honestidad, pero sabía que si lo hacía, él solo empezaría a preocuparse, y estaba segura de eso, conociéndolo desde hacía tanto tiempo. Como era el primer día de rodaje y él ya estaba nervioso, tal vez era mejor contarle todo más tarde esa noche. Eso fue lo que decidió hacer. Después de todo, solo eran unas fotos tontas editadas con Photoshop que no significaban nada. El asistente volvió a preguntar si estaba segura de que estaba bien. La chica le aseguró que simplemente no había dormido bien, por eso se veía cansada. Luego preguntó dónde sería la filmación. Él sabía que la filmación se realizaría en un café en 00. Había oído que era un lugar muy acogedor y estaba seguro de que a ella le gustaría. Por cierto, ella en realidad había cambiado de opinión sobre el programa, aunque antes había dicho que nunca participaría en él. No podía explicarlo realmente, simplemente había tenido una buena charla con el director general y llegaron a un compromiso. Recordaba que durante su conversación, el CEO le dijo que tenía que aparecer en el programa con Beomi. Esa era su única condición. El hombre frenó y Yeo-gon se dio cuenta de que ya habían llegado al lugar de la filmación. La chica le dijo que fuera primero. Quería quedarse en el coche un rato antes de entrar. Él aceptó, diciendo que estaba bien, así tendría tiempo de saludar a todos. El asistente saludó al equipo en el set, pensando que este era el lugar para su primera grabación. Solo imagina, Yeo-gon tendría que fingir ser la mejor amiga de Seo Beomi. Podría realmente fingir. Hablar con él ya era bastante difícil, pero luego se recordó a sí misma. Era la mejor actriz del país, podía manejarlo. Aún sosteniendo el sobre con las fotos, no podía calmarse. Esas imágenes eran lo que más la inquietaba en ese momento. Demasiados pensamientos corrían por su mente, pero tenía que dejar de pensar demasiado. Le contaría todo al asistente más tarde. Estaría bien. Por ahora necesitaba concentrarse en el trabajo. El coche de Seo Beomi también llegó al lugar de la filmación. Ni siquiera le importaba llegar un poco tarde. Pensaba que todos debían esperar solo por él. Esa misma chica lo estaba llamando otra vez, pero él no quería contestar. ¿De verdad pensaba que estaban saliendo o algo así? Estaba completamente equivocada. Él no tenía intención de empezar ninguna relación seria. Hyun advirtió a Beomi que podría terminar otra vez en los titulares. Ya corrían rumores sobre él y la nieta del grupo Jiko. Pero Beomi respondió que Hyun ya debía estar acostumbrado a esto. No había pasado mucho tiempo desde que la gente descubrió que solía ser amigo cercano de la señorita Gon. El hombre se estaba molestando. Pensaba que Hyun estaba exagerando todo, pero también se dio cuenta de que tenía que pensar en cómo esto podría afectar la imagen de Gon ahora que la gente los estaba relacionando. Pero solo eran amigos. En ningún lugar decía que fueran pareja, aunque dudaba que los fans de Gon lo vieran de esa manera. Tal vez eso era cierto, pero más importante, si Beomi seguía actuando así, ¿quién sabía cuándo el director general lo llamaría otra vez? Yoon se disculpó y acordaron no volver a sacar ese tema, nada más de hablar sobre la vida personal de Beomi. Beomi dijo que estaba bien, que no había pasado nada serio. Como aún tenía tiempo, decidió tomar una siesta corta y pidió al chico que lo despertara más tarde. Yoon se sintió mal. Siempre había pensado de sí mismo que no podía mantener la boca cerrada y a menudo decía cosas que no debía. Entonces miró hacia un lado y notó un coche estacionado cerca. Parecía exactamente el de Yeo-gon. Realmente era su coche. Parecía que ella había llegado primero hoy. La señorita Gon entró al set, saludada alegremente por todo el equipo. Notaron que no había hecho esperar a nadie y había llegado justo a tiempo.
pero pensaban que llegaría junto con el señor Beomi, ya que se suponía que los dos debían mostrar lo cercanos que eran. Justo entonces, escuchó la voz de Beomi detrás de ella, diciendo que él y la señorita Goeun simplemente no podían vivir el uno sin el otro, aunque a veces tenían que ir por caminos separados por trabajo. Con una sonrisa, Beomi se volvió hacia Yeo Goeun, claramente esperando que confirmara sus palabras. La actriz en ella cobró vida. Sonrió dulcemente y dijo que efectivamente habían llegado juntos. El equipo estaba encantado. No podían creer que estaban viendo a Seo Beomi de cerca. Antes de que comenzara la filmación, el director explicó el concepto del programa. Mientras hablaba, los chicos conversaban. Después de todo, se verían casi todos los días. Hyun preguntó si el chico era realmente el manager de la señorita Goin y dijo que él era el manager de Beomi. Finalmente, tenía la oportunidad de hablar. Mencionó que todos sabían que Beomi tenía una personalidad bastante difícil. Conociendo a Yeo Go-eun, su asistente no estaba demasiado preocupado. Ella también tenía un temperamento fuerte y podía ser bastante aguda a veces. Honestamente, eso sí lo preocupaba un poco. No estaba seguro de qué haría si las cosas terminaban en una pelea en el set. Por fin, todos se acomodaron y estaban listos para comenzar a filmar el nuevo programa de televisión Best Friends Forever Special. En la primera escena, Beomi entra al café y se encuentra con Goeun. Se saludan cálidamente, mostrando cuánto se habían extrañado. 227. Las puertas del café se abrieron. Beomi entró escaneando la sala en busca de su amiga para poder unirse a ella. Las puertas del café se abrieron. Beomi entró escaneando la sala en busca de su amiga para poder unirse a ella. Cuando Goeun lo vio, sonrió radiante y lo llamó, mostrando que lo había estado esperando. El hombre primero la elogió. Dijo que se veía increíble hoy, aunque honestamente, él mismo se veía increíblemente elegante. Beomi creía que debía lucir al menos un poco presentable al encontrarse con ella. El equipo estaba emocionado. El inicio de la filmación fue increíble. Los actores lo estaban haciendo muy bien, interpretando sus papeles con tanta naturalidad. El director dio algunas pequeñas indicaciones sobre lo que debían hacer a continuación. Era hora de que hicieran un pedido, de conseguir algo para beber. Goeun fue muy proactiva en el set. A menudo tomaba la iniciativa. Sugirió pedir bebidas antes de continuar su conversación. El camarero dio la bienvenida a los invitados y estaba listo para tomar su pedido. Goeun preguntó qué quería pedir Beomi, diciendo que ella pediría caramelo, pero el hombre de repente la detuvo, queriendo pedir por ella mismo. Actuó como si supiera exactamente lo que ella más quería en ese momento, así que lo pediría por ella. Goeun estaba sorprendida, curiosa por lo que tenía en mente. Beomi se volvió hacia el camarero y dijo que su amiga realmente quería un triple americano. Se aseguró de añadir que debía ser extra fuerte. Hyun escuchó el pedido de Beomi para Goeun e inmediatamente supo que era una mala idea. El asistente de la chica también estaba sorprendido. Sabía que ella odiaba las bebidas amargas. La chica sonrió y dijo que él realmente sabía lo que le gustaba. Le agradeció por una elección tan considerada. Para devolver el favor, Goeun decidió ocuparse de él también. Pidió un latte de frijol rojo para Beomi. El camarero les advirtió que este latte sabía prácticamente como una papilla de frijol rojo, pero Goeun insistió en que Beomi tenía un gusto inusual y siempre disfrutaba del sabor a frijol rojo. Ella lo miró, queriendo que confirmara que siempre lo pedía cada vez que iban juntos a cafés. Beomi forzó una sonrisa y asintió, diciendo que sí, que realmente le encantaban las bebidas de frijol rojo. El equipo de filmación no sospechó nada. Pensaban que los dos realmente se llevaban bien, charlando dulcemente y viéndose tan naturales juntos. El camarero trajo sus bebidas rápidamente, aunque aún pensaba que el pedido era bastante raro. Cuando Goeun probó su triple americano, apenas pudo tragarlo. Era demasiado amargo y desagradable.
En cuanto al latte de frijol rojo, era completamente imbebible. El hombre no pudo dar ni un solo sorbo sin querer escupirlo. Sus expresiones cambiaron instantáneamente. Ambos se taparon la boca con las manos, pero los directores lo notaron y se dieron cuenta de que algo estaba mal. Uno de los miembros del equipo se acercó al productor, pidiendo pausar la grabación y averiguar qué pasaba con los actores. El director llamó la atención de todos, diciendo que tenían algunos problemas de grabación y que tomarían un breve descanso. Beomi y Go-eun seguían sentados allí, cubriendo sus rostros y sin poder decir una palabra. Cuando Beomi finalmente logró hablar, se inclinó hacia ella. Su expresión dejaba claro que no estaba de humor. ¿Qué estabas pensando al pedirme un latte de frijol rojo? ¿Has perdido la cabeza? No podía creer que ella siquiera hubiera pensado en eso. Era la bebida más desagradable del mundo, pero también sabía que él había empezado este pequeño juego, y ella claramente no iba a dejar que ganara tan fácilmente. Desde afuera, parecían inseparables, como dos personas que no podían estar separadas ni siquiera durante un descanso. Ambos eran tan atractivos que juntos se veían simplemente perfectos. Go-eun le dijo a Beomi que tenía un muy buen presentimiento sobre este programa. Creía que se divertirían mucho y pasarían un gran momento juntos. La grabación finalmente había terminado y Go-eun por fin podía disfrutar de su latte favorito, el que había estado deseando todo el día. Suspiró aliviada, sintiéndose finalmente viva otra vez, como ella misma. En ese momento se sentía mucho más tranquila y en paz. Go-eun agradeció a su asistente por el latte. Estaba tan dulce como le gustaba. El manager pensó que necesitaba algo así para quitar el sabor amargo del americano. Seo Beomi había estado furioso en el set. Pedirle un triple americano había sido demasiado. Él claramente sabía que Gon nunca bebía nada tan amargo. El manager sonrió y dijo, «Sabes, solo hay un paso del odio al amor. Tal vez, gracias a este programa, se volverían mucho más cercanos». A Go-eun no le gustaba cuando el hombre decía cosas así, incluso en broma. De cualquier manera, ya era hora de irse. Le agradeció por llevarla a casa. Al bajar del coche, Go-eun no notó que el sobre con las fotos se deslizara fuera de su bolso. Al principio, el asistente no le prestó atención, pero luego decidió revisarlo. Tal vez era algo importante. Rápidamente reunió todo de nuevo en el sobre y se apresuró a devolvérselo antes de que entrara. Justo cuando Go-eun estaba introduciendo su código de puerta, él la llamó para que esperara un segundo. El hombre corrió tras ella, sosteniendo algo en sus manos. Go-eun no entendía qué estaba pasando, pero decidió esperar. Ella preguntó si había ocurrido algo. ¿Era realmente tan urgente? El hombre le entregó el sobre, pero le preguntó qué era. Go-eun respiró hondo. ¿Realmente lo había dejado en el coche? Había planeado contarle sobre las fotos más tarde esa noche. El manager la presionó, preguntando dónde lo había conseguido, pero Go-eun dijo que debían hablar en otro lugar. Explicó que recientemente había encontrado el sobre en su puerta al volver del trabajo y no tenía idea de quién podía haberlo enviado. El hombre estaba enojado. ¿Por qué solo se lo decía ahora? Go-eun había planeado explicarlo, pero no había habido un buen momento. Cuando el guardia de seguridad saludó a la señorita Gon, ella sonrió y bromeó diciendo que debía estar trabajando extra duro esa noche. El manager no podía creer que estuvieran intercambiando cortesías en ese momento. Había oído que los guardias aquí se suponía que eran competentes. De hecho, el equipo de seguridad de su compañía patrullaba constantemente este vecindario de élite. Por eso el manager exigió saber cómo no habían notado a un acosador merodeando por su casa. Necesitaban revisar las cámaras de seguridad ahora mismo. Go-eun intentó calmarlo, pidiéndole que no gritara en medio de la calle. Le dijo que dejara al guardia en paz, pero el hombre se negó.
Go-eun se disculpó con el guardia y le pidió que vigilara más de cerca a los visitantes. El hombre asintió, disculpándose por las molestias. El manager le gritó que reforzara la seguridad y revisara las cámaras con más cuidado. Exigió saber para qué compañía trabajaba el guardia. Quería llamar y presentar una queja. Y esa era exactamente la razón por la que Go-eun no había querido contarle sobre la carta. Sabía que reaccionaría así. Ella intentó explicar que tal vez solo era una broma estúpida de alguien. A veces aparecen personas así. No era gran cosa. Estaba segura de que todo estaría bien. El guardia había prometido ser más cuidadoso, así que no había nada de qué preocuparse. Ya era tarde de todos modos. Podían hablar mañana. Go-eun le recordó que ya no era una niña. Si pasaba algo, lo llamaría. El manager aún se preocupaba y quería asegurarse de que ella estaría bien. Le hizo prometer que lo llamaría si surgía algo. Incluso después de que ella entró, el hombre se quedó allí un rato, inseguro de si realmente estaba a salvo. Aunque Go-eun le dijo que estaría bien, no podía dejar de pensar en quién sabía su dirección y había entregado ese sobre en su apartamento. Entendía por qué su manager había reaccionado de esa manera. Pero no podía estar segura de que no volvería a suceder. Sorpresas como esta parecían seguirla últimamente. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, dudó. Algo se sentía extraño. Tenía miedo de lo que pudiera ver. Con cautela se asomó para asegurarse de que no hubiera nadie allí. Exhaló aliviada. Solo estaba nerviosa por culpa del manager. Mientras caminaba hacia la puerta de su apartamento, pensaba en entrar rápido y finalmente descansar, sin darse cuenta de que alguien se acercaba por detrás. 290 se quedó paralizada de miedo cuando alguien de repente le agarró el hombro. Su corazón se aceleró. Cualquier cosa podía pasar en ese momento. Se quedó paralizada de miedo cuando alguien de repente le agarró el hombro. Su corazón se aceleró. Cualquier cosa podía pasar en ese momento. Recordó sus lecciones de defensa personal e intentó reaccionar. Pero cuando se dio la vuelta se quedó congelada de shock. Era Seo Beomi. Al verla temblar, no entendía qué había pasado. Tratando de recuperar el aliento, Go-eun le preguntó qué estaba haciendo allí y por qué estaba merodeando por su apartamento tan tarde. Él sonrió con arrogancia y le dijo que adivinara por qué estaba allí. Go no entendía qué se suponía que significaba eso. Ella le dijo que era de mala educación aparecer en la casa de alguien sin invitación, especialmente a esa hora. Él admitió que probablemente parecía extraño, pero dijo que para él esta no era una casa ajena. Ella frunció el ceño. No era momento para bromas, pero cuando él dijo que se había mudado allí, ella quedó atónita. Seo Beomi señaló el apartamento justo al lado, claramente divertido por su expresión de sorpresa. Ella se dio cuenta de que, a partir de ahora, se verían casi todos los días. No habría paz, ni en el trabajo ni en casa. Estos encuentros no deseados arruinarían su ánimo antes incluso de salir de su apartamento. Sus mejores conversaciones solían ocurrir cuando llovía, cuando hablaban de cómo las cosas eran difíciles al principio, pero solo había que seguir teniendo esperanza. Ella entendía eso. La vida no siempre sería fácil. Tenía que aprender a enfrentar sus luchas. Pero lo más importante era escuchar palabras de apoyo, que alguien creyera que no desperdiciaría su oportunidad. Así que necesitaba enfrentar sus problemas con sabiduría, paso a paso, pensando en cada riesgo. Go-eun miró a Seo Beomi sin saber qué decir, pero podía notar que su frustración lo divertía. Él preguntó si ni siquiera tenía curiosidad de por qué había terminado viviendo en el mismo edificio y en el mismo piso. Dijo que este era el día en que ella finalmente entraría en su mundo y dejaría de provocarlo. Go no entendía qué quería de ella. ¿Todavía estaba enojado por aquel latte de frijol rojo que ella le pidió en el set? ¿Era esto venganza? ¿Estaba intentando hacerla arrepentirse y disculparse? O tal vez no, tal vez esta era su manera torpe de intentar llamar su atención. Todo lo que Go-eun pudo decir fue que eso nunca sucedería, nunca caería bajo su control, y más le valía recordarlo.
A Seo Beomi no le gustó su tono cortante. Se quedó allí, esperando que ella se volviera, pero lo único que escuchó fue la puerta de su apartamento cerrándose de golpe. No estaba acostumbrado a ser rechazado de esa manera. Siempre había conseguido todo lo que quería. Era el mejor hotel de la ciudad, ubicado justo en el centro. Cuando el coche de Seo Beomi se detuvo en la entrada principal, el gerente y el director del hotel salieron a recibirlo. Siempre lo hacían con los huéspedes importantes. Visitaba este hotel a menudo, así que el personal siempre se aseguraba de darle atención especial y la mejor suite. Hoy no estaba solo. Lo acompañaba una impresionante rubia, vestida con un elegante vestido rojo y tacones altos. El gerente dio la bienvenida felizmente a Seo Beomi al hotel, deseándole una agradable estadía. La recepcionista preguntó si quería la misma habitación de siempre. Después de terminar todas las formalidades, el gerente le entregó la llave de la habitación en el piso 21. El hombre siempre actuaba como si todos le debieran algo, como si la gente tuviera que cumplir todos sus caprichos. Tenían curiosidad por la dama que lo acompañaba esta vez. Luego la reconocieron. Era la chica del Hotel Hoa, la nieta del CEO de ese hotel. ¡Increíble! Podría ser que este playboy ya hubiera ido tras la nieta del CEO. El jefe probablemente estaba encantado de que su hija saliera con un hombre tan famoso, y Seo Beomi era todo un encantador. El gerente incluso lo envidiaba, deseando poder vivir como Seo Beomi por solo un día. Aún así, pensaba que no valía la pena ser tan escandaloso como él, pero honestamente, con una cara como esa, podías salirte con la tuya en todo. Esa noche, Seo Beomi y su novia ya estaban en la suite, y sin perder un segundo, comenzaron a desvestirse antes incluso de llegar a la cama. La pasión ardía intensamente, la ropa volaba por todas partes. El hombre solo quería desahogarse después de un día tan largo y ocupado. De su habitación solo salían sus sonidos. Era obvio lo que se estaban haciendo, así que nadie se atrevía a molestarlos. A la chica realmente le gustaba Seo Beomi. Estaba encantada de que la hubiera invitado a pasar la noche con él. Pensaba que estar a su lado era pura felicidad, algo que no podía permitirse perder. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerlo cerca. No quería que él se contuviera. Dejó que Seo Beomi hiciera lo que quisiera. Pero su momento fue interrumpido por el teléfono, que sonaba una y otra vez. El hombre no pudo resistirse a comprobar quién llamaba con tanta insistencia. Era su manager. ¿Por qué tan tarde? Tal vez había pasado algo y lo llamaba para informarlo. Pidió a la chica que esperara unos segundos. Necesitaba atender esa llamada. La chica no quería que se distrajera en un momento tan crucial, así que preguntó por qué esa llamada importaba tanto. Podía concentrarse en ella e ignorarla. Pero el teléfono seguía sonando, haciéndole imposible concentrarse en lo que estaba haciendo con ella. Ella preguntó por qué no podía simplemente ignorar la llamada y devolverla más tarde, cuando tuviera más tiempo. Seo Beomi finalmente contestó preguntando al manager por qué lo molestaba. Había dicho claramente que no llamara cuando no estaba trabajando. Eso no era del todo cierto. El manager le había recordado 1000 veces que esa noche era la cena del elenco de The BFF Special. Seo Beomi preguntó si no había respondido las llamadas anteriores por qué el manager pensaba que iba a venir. El manager explicó que todo el equipo estaba allí. Incluso Jeo Goun había aparecido. Si Seo Beomi no venía, él también podría irse. Cuando el hombre escuchó que Goun estaba allí, su interés se encendió. Empezó a reconsiderarlo. Tal vez debería presentarse. ¿No sabía que el piloto de The BFF Special se había vuelto increíblemente popular? Por eso ella estaba invitando a todos a cenar. Seo Beomi encendió la televisión para ver por sí mismo si las palabras del manager coincidían con lo que decían los reporteros. Las noticias hablaban del nuevo programa de variedades más candente. El productor Jung había regresado con un nuevo proyecto, The BFF Special, y su primer episodio había tenido enormes índices de audiencia.
Y este era el primer programa de variedades con la actriz más popular, Yeo Go-eun. Seo Beomi escuchaba atentamente las noticias, tan atentamente que su manager tuvo que preguntarle 2 veces si aún estaba en la línea. Recordó su última conversación con Go-eun. Ella había dejado claro que en este programa ella decidiría todo sobre las reglas de su amistad. Incluso dijo que nunca caería bajo su control, repitiéndolo varias veces. No podía perderse ese evento ahora. Decidió ir de inmediato. Después de todo, era uno de los miembros principales del elenco del programa. La chica lo notó vistiéndose rápidamente y preguntó a dónde iba, queriendo una explicación. Él se disculpó, pero no se molestó en explicar. Solo dijo que ella ya no le interesaba y que no tenía sentido continuar la noche. La chica no podía creer lo que había dicho. La noche había empezado tan bien. ¿Qué había cambiado de repente su decisión? De camino al coche, Seo Beomi llamó otra vez a su manager para decirle que asistiría a la cena después de todo. Preguntó si todas sus pertenencias ya habían sido trasladadas a su nuevo apartamento. El manager mencionó que estaba justo al lado del de Yeo Go-eun. El manager no tenía idea de lo que Beomi estaba planeando, pero pensó que estaba bien. Simplemente les diría a todos que Seo Beomi no estaría allí. Pero había entendido mal. Beomi llamaba para decir que estaba en camino. El manager estaba sorprendido. ¿Hablaba en serio? ¿Seo Beomi realmente iba a venir a la fiesta del equipo? El manager tuvo que enviarle por mensaje la dirección. El hombre dijo que estaría allí pronto. Antes de que pudiera terminar de hablar, Beomi colgó. Lo demás que dijera el manager ya no importaba. El hombre ni siquiera estaba seguro de por qué lo hacía, pero de repente su ánimo mejoró. Conduciendo hacia el restaurante, esperaba que el manager le enviara la dirección. Esa noche podría resultar mejor de lo que esperaba. Cuando llegó, la fiesta ya estaba en pleno auge, ruidosa, animada, todos riendo y conversando. Los miembros del equipo estaban sorprendidos de verlo. Nadie esperaba que realmente viniera. Entonces notó otra mesa. El manager Hyun estaba allí, sentado con Gon y su manager. Hyun vio a Beomi de inmediato y le hizo señas, gritando que estaban allí. Al principio, Go-eun ni siquiera lo miró, fingiendo no notarlo en absoluto. Cuando él se acercó, ella finalmente levantó la vista. Sus ojos mostraban clara irritación. Definitivamente no estaba feliz de verlo. Seo Beomi mostró su sonrisa característica, diciendo que había extrañado tanto a su mejor amiga. La directora levantó su copa. Ya que Beomi estaba allí, propuso un brindis por un gran equipo y un exitoso inicio del programa. Recordó a todos que su episodio piloto había sido un gran éxito. Debían mantener la misma energía y ritmo. Todos levantaron sus copas en alto, animando y celebrando su arduo trabajo. El manager Hyun aún no podía creer que Beomi realmente hubiera aparecido, aunque sospechaba que el hombre tenía un motivo oculto. Extraño, era la primera vez que Beomi lo escuchaba. Realmente quería saber qué lo había hecho cambiar de opinión. Durante toda la noche, Seo Beomi no pudo apartar sus ojos de Go-eun, quien actuaba como si él ni siquiera estuviera allí. Ella solo lo miró unas pocas veces, pero cada vez su rostro inmediatamente se volvía serio. Su actitud mostraba claramente que se sentía superior. Quería que él supiera que ella era la que mandaba en este programa. Seo Beomi sonrió, incapaz de explicar exactamente por qué había cambiado de opinión, simplemente diciendo que lo hizo porque quiso. Aunque se sentaron cerca uno del otro, apenas hablaron en toda la noche. El hombre seguía observándola, pero ella continuaba actuando completamente indiferente, ignorándolo. Seo Beomi dormía en su cama, completamente agotado después de la agotadora jornada de ayer. En medio de su sueño, escuchó pasos resonando en su apartamento como si alguien estuviera caminando. No podía entender quién podía estar en su apartamento si vivía solo. Los pasos parecían acercarse a su cama. Incluso con los ojos cerrados, podía sentir la presencia de otra persona en la habitación. Parecía una chica, porque olía un perfume femenino. Ella se inclinó sobre él, asegurándose de que estuviera dormido.
Sintió su mano acercándose a su rostro como si quisiera tocarlo. Sin pensarlo, Seobeomi rápidamente agarró su mano y la sostuvo con firmeza, temiendo perder el contacto. Se incorporó en la cama, sosteniendo su cabeza, que le dolía mucho. ¿Qué lo había llevado a atreverse a agarrar la mano de una desconocida? Tenía curiosidad por saber quién era y por qué estaba de pie junto a su cama. Seobeomi finalmente la miró y se sorprendió gratamente al darse cuenta de quién era. Apenas pudo pronunciar el nombre de Yeo-gon, sin esperar verla por la mañana en su casa. Su sorpresa no tenía límites, y de inmediato quiso preguntar qué había pasado para que ella se atreviera a acercarse tanto. Ella puso un dedo sobre sus labios, señalándole que no dijera nada, ya que la felicidad ama el silencio. Presionando su mano contra su pecho, le indicó que se recostara de nuevo, notando lo nervioso que estaba. Parecía que habían pasado una noche increíble juntos y ella quería continuar. Sentada sobre él, lo masajeaba suavemente para ayudarlo a relajarse. Sosteniendo sus manos, quería tomar el control y guiarlo exactamente como ella quería. Cuando Seobeomi tocó su rostro, ella sonrió dulcemente. Se sentía tierno y romántico. Parecía insinuar que ahora era su turno, que él debía tomar el control. Entonces él sonrió, preguntándose si esto era una broma y qué intentaba hacer Yeo-gon. Yeo-gon permaneció tranquila, ignorando su extraño comportamiento, sonriendo como si nada inusual estuviera pasando. Una voz familiar llamó a Seobeomi, pero estaba seguro de que no era Yeo-gon. Cuando despertó, se dio cuenta de que solo había sido un extraño sueño, y justo a su lado estaba una chica diciendo que no se habían visto en 100 años, y aún así él ni siquiera quería saludarla. ¿Realmente no la había extrañado? No era sorprendente, esto era muy típico de Seobeomi. El hombre no podía entender qué demonios estaba pasando. ¿Era realmente Lim Hyo-jung o solo parecía que Yeo-gon estaba allí? Lim Hyo-jung estaba molesta. ¿Era eso realmente todo lo que tenía que decirle a una vieja amiga que no había visto en meses? Seobeomi no podía entenderlo. Había estado con poca energía últimamente y ahora esto, ¿qué estaba pasando? El hombre seguía repitiendo las mismas palabras, murmurando sobre lo imposible que era. Hyo-jung tampoco entendía, pero desesperadamente quería respuestas. La chica había regresado recientemente de Milán. Era temporada de desfiles de moda y estaba agotada de ser una modelo tan famosa. Pero nada de eso importaba. Se sentiría mejor si Beomi aceptaba salir con ella. Esperaba que él no se negara, imaginando que se divertirían juntos. Pero Seobeomi no tenía interés en su vieja amiga. Algo estaba mal, y no podía entender qué. El hombre no quería que ella se hiciera ilusiones. No saldrían en una cita porque lo agotaría. En cualquier caso, había pasado mucho tiempo desde su última sesión de fotos conjunta. Lim Hyo-jung pensó que sería la primera desde que él dejó de modelar. Su amiga mencionó que Seobeomi fue el primer actor elegido por la compañía E como su modelo estrella. ¿No tenía curiosidad? Pero Seobeomi le pidió que hablara en voz baja, porque le zumbaban los oídos. Lim Hyo-jung apenas reconocía a Beomi. ¿Realmente había cambiado tanto mientras ella estaba fuera? Cuando Seobeomi se acercó al espejo para arreglar su apariencia, ella se preguntó por qué se veía tan deslumbrante. Con esa apariencia podía atraer mujeres de todos los niveles y manipular sus sentimientos a su favor. Sus escándalos no habían parado, incluso mientras ella estaba en el extranjero. Escuchó rumores. Esta vez involucraban a la nieta del dueño del hotel. Seobeomi se sorprendió. Ella estaba ocupada, pero aún tenía tiempo para seguir su vida. Hyo-jung quería ser la única que conociera sus encantos, lo cual la irritaba. Pero el hombre no era serio con sus novias, ellas simplemente tendían a exagerar. Seobeomi pensaba que Lim Hyo-jung era hermosa y una amiga valiosa, siempre excusando sus romances diciendo que las chicas lo provocaban. Lo único que pudo hacer fue confirmar sus sospechas, haciéndola feliz. Sorprendentemente, tales palabras siempre funcionaban. Ella estaba encantada con él.
La chica le tomó la mano, considerándolo suyo, pero a Beomi no le gustaba, quería que lo soltara. Una chica entró en la habitación dirigiéndose al señor Beomi y a la señorita Lim Hyo-jung, diciéndoles que fueran al probador. Al ver a Seo Beomi y Lim Hyo-jung juntos, era obvio que tenían figuras increíbles, causando envidia en todos. Realmente esta pareja tenía apariencias de modelos, fáciles de envidiar y un placer de mirar. Seo Beomi le preguntó a su amiga por qué no soltaba su mano y se iba sola, pero ella lo quería cerca. Por cierto, había oído de Jungwoo Oppa que él estaba participando en The BFF Special, pero no sabía por qué. ¿Y por qué Yeo-goeun era su mejor amiga y no ella? Habían sido amigos desde siempre y se conocían bien. Ni siquiera había terminado de decir el nombre de Yeo-goeun cuando ella apareció. Un encuentro no deseado. Yeo-goeun estaba teniendo una charla agradable con un joven, tocándolo suavemente mientras él la miraba, encantado. Su abrazo parecía inesperado, pero desde afuera se veían como una pareja perdidamente enamorada. Lim Hyo-jung notó al joven junto a Yeo. Era increíblemente guapo, con una apariencia impecable. La pareja, abrazándose, ni siquiera notó que Seo Beomi y su amiga los estaban observando. Lim Hyo-jung no podía creerlo, reconoció al chico. Era Do-reun de Heroine Suits. Cuando la pareja notó que Seo Beomi y su amiga los miraban, el hombre intentó tomar a Yeo-goeun y cerrar la puerta. Yeo-goeun tenía curiosidad por cómo reaccionaría Seo Beomi, así que miró unas cuantas veces más hasta que la puerta se cerró. El hombre cerró la puerta. No le gustaba que lo miraran, especialmente cuando la gente señalaba que era famoso y atractivo. Seo Beomi estaba impactado. Nunca imaginó que la actriz Yeo-goeun estaría viendo en secreto al guapo chico de Heroine Suits. Seo Beomi había oído mucho sobre ellos, pero nunca había visto a los chicos en persona. Ni siquiera se daba cuenta de que este joven era muy conocido entre los jóvenes. Lim Hyo-jung lo reconoció de inmediato y, para convencer a Beomi, encontró fotos del grupo en línea y se las mostró. Cuando el hombre vio las fotos, pensó que parecía un grupo de drogadictos o algo similar, pero la chica insistió en que era uno de los grupos más famosos y Do-reun era el miembro más popular. Y ese chico de cabello color menta era Do-reun mismo. Seo Beomi no quería escuchar más. Pensaba que Lim Hyo-jung pasaba demasiado tiempo leyendo tabloides. La chica pensaba que él también debería revisar los tabloides. Estaba segura de que era el único que no sabía del grupo, pero al pensar en Yeo-goeun y Do-reun juntos, parecía que se habían estado viendo en secreto. ¿Podía Hyo-jung realmente pensar que esos dos estaban saliendo en secreto? No podía haber pasado desapercibido, especialmente porque los paparazzi siempre seguían a Yeo-goeun. Seo Beomi se sintió incómodo. Pensaba que su amiga era demasiado ruidosa y que sería mejor que se fueran. El joven le preguntó a Yeo-goeun quién era ese hombre. ¿No era Seo Beomi su mejor amigo? ¿Realmente creía que podía ser amiga de ese tipo? Claramente todo era un disparate. Últimamente ella no podía pasar un solo día sin encontrarse con ese sinvergüenza. Realmente parecía que él quería convertirse en su mejor amigo. Yeo-goeun intentó controlar sus emociones, pero ver a Seo Beomi la frustraba. Do-reun puso una mano en su hombro para calmarla y hablar pacíficamente. El hombre intentó explicar que esto lo molestaba porque ella había ligado su vida laboral a otro hombre que ocupaba gran parte de su tiempo. Yeo-goeun sabía que Do-reun no entendía las complejidades de su carrera como actriz. Tenía un contrato con un productor que debía cumplir, así que no tenía derecho a rechazar nada. Cuando el hombre se acercó demasiado, ella simplemente lo golpeó en la cabeza. Do-reun no sabía por qué, y su golpe arruinó el peinado que se había hecho ese día. Yeo-goeun pensó que solo porque este chico tenía un apodo no significaba que debía actuar tan torpemente, y lo llamó por su verdadero nombre, Yeo Min-hyuk. Él explicó que actualmente estaba profundizando en la actuación, así que estaba practicando un poco con ella. Do-reun no quería ofenderla, pero dijo que no merecía ser su nuna si no podía soportarlo.
pero como eran gemelos, ¿por qué la llamaba así? Aún no entendía por qué tenían que reunirse en secreto, especialmente en lugares como este. ¿Qué tontería estaba pasando entre miembros de la familia? Pero si la gente descubría que eran familiares, empezarían a indagar en la historia de la familia, y nadie quería eso. Yeogoon no tenía intención de permitir que eso sucediera. Doreon quería que ella le contara todo si pasaba algo, incluso sobre este hombre. También quería comprobar si su padre la había estado llamando todos estos días por accidente. Goeun pensó que precisamente por eso debía mantenerse alejado. Su nuna se encargaría de todo y esperaba que él lo entendiera. Su hermano estaba molesto. Justo ahora ella quería que la llamara nuna mientras le pedía que no interfiriera en su vida personal. El chico pensaba que nada era más importante que mantener las relaciones familiares intactas, sin secretos. Estaba segura de que no había pasado nada con Seo Beomi. Yeogoon estaba confiada. Todo era por el espectáculo, nada más. La hermana sabía perfectamente que a él no le gustaba ese tipo. Después de todo, Seo Beomi tenía fama de ser un problemático notorio. Podía seducirla fácilmente. No le gustaba que su hermano siguiera sacando el tema, aunque ella pensaba que ya estaba cerrado. Caminando por el pasillo, todos los saludaban. Todos sabían quiénes eran. Yeogon pensó que Chang-wook había llegado justo a tiempo y que podía llevarse a ese pequeño alborotador. Chang-wook sonrió, sabiendo lo insoportable que podía ser Do-ryun, y de inmediato aceptó llevárselo. Su hermano le advirtió que tuviera cuidado con Seo Beomi. Cada vez que refunfuñaba no era diferente de su madre. El set de la sesión de fotos estaba siendo preparado, el maquillaje estaba hecho y los modelos vestidos con sus atuendos. El look de Seo Beomi estaba completamente listo, pero Lim Hyo-jung aún tenía detalles que finalizar. Hyo-jung notó que su amigo parecía molesto y no quería participar en la sesión. Aunque él lo negó, ella lo vio de pie con una expresión fría como piedra. Lo había estado observando durante años. ¿Realmente pensaba que ella no lo notaría? La voz fuerte de su amiga lo molestaba y quería algo de silencio para reunir sus pensamientos. Cuando cerró los ojos, la imagen de Yeogon abrazando a ese chico de cabello menta apareció de inmediato. No sabía por qué, pero le molestaba enormemente. Estaba enojado de que otro hombre pudiera mostrarle atención, especialmente a alguien más. El fotógrafo estaba listo para comenzar, pero quería saber si el collar principal había llegado. El asistente confirmó que el collar había sido entregado, así que podían empezar la sesión. El fotógrafo estaba irritado. Quería que el gerente de la marca revisara el set. La sesión ya estaba retrasada, y él lo sabía. Estaban mostrando el producto solicitado para hoy, el artículo más valioso de la marca raramente usado en proyectos patrocinados. Para hoy se había incluido deliberadamente. Era muy importante. Lim Hyo-jung nunca lo había visto así que le preguntó a Seo Beomi qué había pasado y por qué el espectáculo era tan grandioso. El hombre instruyó a la estilista que rápidamente pusiera el collar en Beomi, pero debía manejarlo con cuidado para evitar cualquier daño. La estilista se acercó a Beomi, pidiendo permiso para colocar el collar alrededor de su cuello. Sosteniendo un objeto tan valioso, sus manos temblaron y el collar se le resbaló al suelo. El hombre intentó atraparlo, pero no pudo alcanzarlo. Estaba demasiado lejos. El collar cayó al suelo y no había nada que nadie pudiera hacer. Estaba claro que después de tal caída iba a dañarse. Lim Hyo-jung incluso se tapó la boca por un momento, sin decir palabra. Sabía exactamente lo que le pasaría a la estilista después de semejante error. Nadie lo habría adivinado, pero Beomi logró atrapar el collar justo un segundo antes de que tocara el suelo. La estilista estaba extremadamente agradecida. Él había salvado no solo su carrera, sino también su futuro. El hombre le aconsejó que fuera un poco más cuidadosa con objetos tan valiosos. Todos pensaron que Beomi era hábil, ya que atrapó el collar y evitó que el principal accesorio de la sesión se arruinara.
El hombre gritó a la estilista en voz alta llamándola descerebrada, aunque ella admitió su error y se disculpó. La agarró por la ropa, insistiendo en que sus disculpas no eran suficientes. No tenía idea de cuánto valía el collar. Si siquiera se atrevía a rayarlo un poco, nunca podría pagarlo en toda su vida inútil. Lim Hyo-jong no podía creer que semejante escándalo pudiera estallar por un collar, valioso solo porque provenía de una marca famosa. Seo Beomi decidió intervenir, diciendo que no estaba seguro de que el hombre entendiera. Él aceptó esta sesión solo porque su marca lo obligó. ¿Quién sufriría más si la sesión no se hacía? ¿Él o tal vez la marca? Si Seo Beomi rechazaba la sesión, todos estaban inmediatamente curiosos sobre lo que le pasaría al hombre. Si sabían lo que era mejor para ellos, ¿por qué no simplemente tomar el collar e irse juntos? Al romper la joya, Seo Beomi dejó claro, la sesión no se haría. Lim Hyo-jong no podía creer que Beomi fuera capaz de algo así. Tenía que haber una razón que lo impulsara a actuar de esa manera. No importaba lo travieso que Beomi solía ser. En este momento cruzó la línea. Nunca había hecho algo así en un set antes. Esto no podía estar pasando. El manager Hyun ni siquiera sabía qué decir. Acciones como esta ocurren cuando alguien está estresado y todo a su alrededor lo irrita. Tal vez todo pasó por Yeo Go-eun, al verla hoy con otro hombre. La chica entendió que la sesión de fotos de hoy había terminado y no habría continuación, ni hoy ni ningún otro día. El coche de Seo Beomi ya estaba estacionado en el aparcamiento, pero él no tenía prisa por salir. Su agenda había estado llena de sesiones y ni siquiera tenía tiempo para descansar adecuadamente, así que tenía que tomar descansos en el coche. El manager Hyun lo tocó suavemente, intentando despertarlo. Ya estaban en el lugar de la filmación y estaban un poco tarde, así que necesitaban apresurarse. Beomi levantó la máscara de sueño de sus ojos, aún sin darse cuenta de dónde estaban. El manager explicó que estaban en un parque de diversiones. Hoy estaban filmando un nuevo episodio de The BFF Special. De alguna manera, los fans ya estaban allí. Molesto, Beomi se quejó de haber elegido un lugar así. Era ridículo. El manager supuso que estaba de mal humor hoy. Hyun recordó que no le había dicho algo importante a Beomi. Yeo Go-eun ya estaba allí. Bien que lo supiera ahora, pero no entendía por qué le importaba o qué debía hacer con la información. ¿Por qué debería importarle que la señorita Go-eun decidiera divertirse aquí? El manager pensó que esta noticia podría animarlo, pero en cambio parecía empeorar las cosas. Beomi decidió salir del coche, pero ya había muchos fans alrededor de él. Los fans estaban emocionados de ver a Seo Beomi. Cada uno quería tocarlo o tomarle una foto. Era extraño para el manager. Normalmente, Beomi se animaba cuando mencionaban a Yeo Go-eun, pero hoy no funcionó. Los fans gritaban fuerte, cada uno quería un poco de atención del superestrella. Seguridad apareció para escoltar a Beomi y evitar que la multitud lo rodeara de inmediato. El hombre caminó con confianza hacia el área de filmación y ya vio a Go-eun sentada en una mesa con su manager. Ella miró a Beomi y sonrió sinceramente. Parecía feliz de verlo, el encuentro le resultaba agradable. Lo que estaba pasando era confuso. Su comportamiento era completamente diferente, parecía otra persona. El hombre sentía una irritación constante cada vez que veía a Yeo Go-eun. No podía controlar sus emociones y siempre quería molestarla. Sentada en la mesa, ella charlaba con su manager mientras disfrutaba de su latte favorito. Beomi se acercó, tomó su café, que ella sostenía con fuerza, y bebió un sorbo él mismo. Bebió a grandes tragos, y ella solo lo miraba, incapaz de entender su comportamiento. No tenía explicación para ello. Colocando la taza vacía frente a ella, se giró en silencio y se fue. Pero era algo gracioso verlos molestarse mutuamente. Todo el acto parecía cómico. Beomi se asemejaba a un niño pequeño haciendo un berrinche, mostrando su personalidad caprichosa.
El manager de Beomi se disculpó por el comportamiento de su protegido, explicando que había tenido un día difícil y estaba muy cansado. El manager ofreció comprarle un nuevo café, pero ella lo rechazó. Preguntó por qué debía ser difícil trabajar con Beomi y su personalidad impredecible. El manager no pensaba que fuera tan difícil. Beomi normalmente era normal. Últimamente solo había estado actuando un poco extraño. Pero ahora no era momento de discutir todo sobre él, así que el manager decidió irse primero. Yeon-gun estaba segura de que se verían otra vez más tarde. Jung-woo era, por supuesto, increíble, pero debía ser duro manejar a Seo Beomi, y Go-eun estaba completamente de acuerdo. Pensándolo bien, Seo Beomi había sido un verdadero alborotador, pero recientemente lo había visto con Min-hyuk y había cambiado mucho desde entonces. Ella no pensaba que él lo contaría a nadie, pero aún estaba nerviosa. Si lo hacía, su relación con su hermano quedaría expuesta. Estaba tan absorta en sus pensamientos que ni siquiera escuchó su nombre cuando comenzó la reunión. 2 copias del guión estaban sobre la mesa, y ambos necesitaban revisarlo cuidadosamente. Era para la filmación de hoy. Aunque no era exactamente un guión, solo habían armado un plan general para el día. Tenía que sentirse como un programa de realidad. Era solo un esquema de los eventos, de lo contrario, podían hacer lo que quisieran, pasaban mucho tiempo juntos, así que no sería un problema. Revisaron el plan cuidadosamente, pero ella notó que Beomi se comportaba más frío de lo habitual. Estando en el set por bastante tiempo, él no la había mirado ni una sola vez. Ella pensó que realmente era un poco diferente de la imagen a la que todos estaban acostumbrados. Pero no entendía por qué eso debía molestarla. Escuchó atentamente cuando el manager anunció que la reunión había terminado y podían comenzar a filmar. El manager de Beomi estaba preocupado, comprobando si realmente se sentía bien. Tenía que darlo todo en el set. Beomi pensó que era fácil fingir ser un mejor amigo cariñoso, igual que alguien que ella conocía. Go-eun entendió la insinuación, pero no comprendía por qué le preocupaba tanto, especialmente porque él había sido escéptico hacia ella. Mientras Go-eun y Beomi caminaban por el parque de diversiones, múltiples cámaras los seguían, así que tenían que controlar sus emociones y actuar alegres, mostrando su salida divertida. Eran buenos actores, así que al principio todo salió perfectamente. Parecía que se divertían juntos, tal como solían hacerlo en lugares así. Go-eun vio un puesto de churros y sugirió que Beomi probara uno. Hacía tiempo que no se permitían un capricho así. Aunque se veía delicioso, el churro era enorme y ella no estaba segura de poder terminarlo. Beomi, siendo un verdadero amigo, fue atento y se lo compró con gusto. Cuando tuvo la oportunidad, quiso hablar y aclarar algo, así que quería que ella lo mirara. Cuando Go-eun lo miró, ni siquiera entendía por qué. ¿Planeaba hacer algo para ponerla en una situación incómoda otra vez? Las cámaras los apuntaban desde todos los ángulos, haciendo parecer que realmente eran amigos cercanos que se respetaban. Beomi dijo que ella tenía azúcar en la cara y se ofreció a ayudar a limpiarla. Aunque estaba cansado y sin ánimo, interpretó su papel perfectamente. Ella se sonrojó y se sintió avergonzada. Era incómodo haber pensado mal de él, pero había algo en él que la hacía reconsiderar su opinión. Ella sostuvo su rostro con las manos, su mente girando con tantos pensamientos y preguntas, pero sin respuestas. El director sugirió tomar un breve descanso, ya que era hora de reabrir el parque. Yeon-gun aprovechó para sentarse en un banco y alejarse de los abrumadores eventos relacionados con Beomi. El sol se estaba poniendo hermosamente, y el director sugirió tal vez filmar la mejor parte de la escena en la noria. El manager notó un cambio en la expresión de Gun, así que le preguntó qué le molestaba de esta escena. Ella respondió, «Está bien, nada especial». Beomi observó a la chica de cerca y notó que no parecía cómoda con la escena. Sus manos temblaban tanto que era visible incluso desde lejos. Eso significaba que realmente tenía miedo de esta atracción. ¿Pero por qué? Tenía que haber una razón por la que temía a las alturas.
Tal vez era un trauma infantil o tal vez no confiaba en él. El descanso terminó y era hora de dirigirse a la noria para comenzar a filmar la siguiente parte. De cerca, la noria parecía aún más grande y el miedo creció. Admitir que no podía filmar esta escena significaría que no era el tipo de actriz que podía hacer cualquier cosa. Cuanto más miraba a la noria, más se daba cuenta de que simplemente no podía hacerlo. Así que decidió hablar con el productor para aclarar las cosas y no hacer esperar al equipo mientras reunía el valor para subir a la atracción. Temblaba por completo, luego dijo que no podía hacerlo y no iba a explicar por qué. El productor no entendía lo que quería decir ni por qué no lo haría, sin dar siquiera una razón para negarse. Go-eun se disculpó, pero realmente no podía hacerlo. Su voz temblaba mientras hablaba y apenas podía mantenerse en pie. Sintiendo vergüenza, decidió huir del set en lugar de explicar algo más. La llamaron, pero ella no quería volver. Debido a que la actriz se negó a seguir el plan, la filmación de hoy podría terminar temprano. Todo el equipo estaba claramente ansioso por lo que pasaría con la grabación si la actriz se negaba a realizar la tarea. Todos hablaban de por qué Yeo-gon actuó de esa manera y qué la hizo abandonar el set sin dar ninguna explicación. El productor intentó obtener algún tipo de información del manager de la actriz, pero él tampoco sabía nada, así que trató de alcanzarla y hablar con ella. La chica estaba sentada en un banco, aún incapaz de calmarse. El manager la llamó y pidió permiso para acercarse y hablar en privado. Él intentó apoyar a la actriz y ayudarla a tranquilizarse, para que solo después pudieran averiguar por qué había tomado tal decisión. El problema comenzó en la infancia, cuando Yeo-gon era solo una niña que amaba los parques de diversiones. Cada vez que ella y su hermano eran llevados a un parque, estaban encantados. Podían divertirse y probar todo tipo de golosinas. Su padre siempre les compraba deliciosos churros vendidos solo en lugares como este, que parecían los más sabrosos, pero su hermano siempre quería cosas extra y Yeo-gon intentaba detenerlo, sabiendo lo ocupado que estaba su padre y que apenas tenía tiempo para llevarlos allí. Su padre sonreía, orgulloso de su hija, porque parecía tan educada y siempre sabía distinguir lo correcto de lo incorrecto. Quería que su hija disfrutara, asegurándose de que pudieran hacer lo que quisieran. Después de comprar y comer sus churros, podían subir a una atracción. Fue entonces cuando quisieron probar la noria, algo que antes no se les había permitido por su edad. Su padre no tuvo problema. Si los niños querían subir, él lo haría posible rápidamente. Yeo-gon estaba realmente feliz ese día. Ella y su hermano terminaron sus churros rápidamente, sin querer perder tiempo y ansiosos por subir a la atracción. Su padre estaba satisfecho al ver a sus hijos felices pasando tiempo con él. Sabía que lo recordarían por el resto de sus vidas. Yeo-gon intentaba controlarse y no pensar en las cosas que le causaban miedo y ansiedad, las cosas que le impedían sentirse tranquila. El productor preguntó al manager cómo se sentía Go-eun. El manager pensó que no estaba bien y parecía que necesitarían una breve pausa en la filmación. El manager de Beomi, junto con él, también estaba preocupado por Go-eun, ya que nunca la habían visto tan angustiada antes. El productor dijo que tenían un gran problema. No quedaba mucho tiempo para terminar la grabación de hoy. Tal vez podrían filmar la escena de la noria la próxima vez, pero tenían que cerrar el episodio del parque de diversiones hoy. El manager no podía permitir que la grabación continuara si alguien no se sentía bien. El productor estuvo de acuerdo, pero hoy era el único día que se les permitía filmar en este parque. Go-eun se calmó un poco sin darse cuenta, ya que todos la esperaban en el set. Se dijo a sí misma que debía recomponerse y enfrentar lo que había temido durante tanto tiempo. Podía escuchar al productor preocupado por la interrupción de la grabación, así que se obligó a levantarse y participar en la filmación de hoy. Con su sonrisa característica se disculpó por hacer esperar a todos. «Ya está todo bien», dijo. «Podemos continuar».
El manager quiso asegurarse de que la actriz estaba bien. Yeogon dijo con confianza que solo se había mareado un momento. El productor anunció que la grabación se reanudaba, así que todos debían dirigirse hacia la noria. Yeogon se sintió un poco avergonzada por mostrar debilidad y no pudo evitar admitir que su miedo la había superado. Beomi entendió completamente su estado y se aseguró de que no se excediera. Pensó que era mejor no tener resultados que tener malos resultados. La chica lo tranquilizó diciendo que estaba lista para trabajar y que no habría más problemas, ya que intentaría controlar sus emociones. Un empleado del parque los invitó a la cabina de la noria, ya que la filmación comenzaría en unos minutos. La chica apenas tragó y trató de respirar profundamente. Su cuerpo ya no temblaba y estaba medio relajado. Al mirar la enorme rueda, sus ojos se llenaron de lágrimas. Los recuerdos de la infancia resurgieron y volvieron las caminatas que solía dar con su padre. Había sido divertido cuando ella y su hermano estaban en la cabina de la noria, y cuando subía estaban encantados. Desde lo alto todo se veía increíble y no daba miedo en absoluto. Sonreían y eran muy felices. Pero cuando Yeogon miró hacia el banco donde su padre había estado esperando, estaba vacío. Entró en pánico, sin entender dónde había ido su padre o por qué los había dejado solos en la cabina de la noria allá arriba. Mil gracias por acompañarnos. Tu like y suscripción hacen posible que sigamos compartiendo más capítulos increíbles. Nos vemos muy pronto con nuevas historias que te van a encantar.